ciencia que se implantó al pueblo, se le dio al pueblo. ¿Qué pasaba? La faraona no podía estar en todas las puntas del Alto y Bajo Egipto, era imposible estar. Es como si hoy en día un regente real, un monarca, pudiera estar en la clase social alta y con el pueblo, los rurales y los artesanos. No podía. Entonces se trató de que esa ciencia, sí, por medio de las sacerdotisas, ¿verdad?, se pudiera implantar. Se agrupaban en casas de la paz del corazón, se llamaba, que en un principio, cuando recién empezó todo, eran pequeñas casas que se levantaban de barro en el desierto, donde se hacían como templos de estudio, como casas de estudio pequeñas, y la gente de los poblados o los nómades más cercanos venían a ese lugar a encontrar la sabiduría, la enseñanza y los primeros auxilios, como si fuera hoy en día los centros de atención más primaria. Después fueron muchos templos que se vieron preciosos, pero en principio empezaron muy modestamente. Y se fueron formando sacerdotisas que estuvieran a cargo de impartir esta ciencia, de darla al pueblo. Y en aquel entonces fue en la gran época de la Revolución Monoteísta, porque hasta ese momento estaba el reinado de Amon-Ra, politeísta, donde los hombres eran los que mandaban todo. O sea, las mujeres podían ser ayudantes de, colaboradoras de. Un hierofante tenía 6 sacerdotisas médicos en su ayuda, del equipo médico. Un sumo sacerdote tenía 6 o 7 sacerdotisas, pero la de justicia, los sumos sacerdotes del hierofante de la justicia también. Pero las mujeres no tenían derecho a tener el cargo de sumos sacerdotes, eran colaboradores. Cuando hubo la revolución monoteísta, en la época de Akenaton, en la dinastía 18, una de las cosas que se implantó que la mujer tuviera tantos derechos como el hombre de poder ser suma sacerdotisa médico, como Némora, que Némora es médico del corazón, o sea, médico de vida, o sea, o médicos de salud, o médico de la mujer, o médico del alma. Médico del alma son lo que se diría hoy en día el psicólogo. Pero la palabra médico genérica en sí eran mujeres, inclusive Meshumat, que era de la justicia, y todas las seguidoras de Meshumat, o sea, las seguidoras que se vestían y se ponían los colores de esa sacerdotisa, cada templo tenía sus colores y sus designios. Por ejemplo, Sheyen, que es el templo de la rosa, es el templo de la salud, o sea, que es el templo donde pertenece Nika. El símbolo es una rosa. Pero a lo que yo voy es que entonces el cordón primordial nuestro será el blanco y el bordó con el oro, porque eran los colores de la rosa. Y cada templo tenía sus colores primordiales. Entonces se identificaba con esas banderas. Pero no quería decir que fueran mujeres, que eran una era la suma sacerdotisa original y las otras eran las cientos de miles de seguidoras que vieron recorrer la historia de ese alineamiento. Pero no es que la considerara una diosa de una, era la que primero avanzó. Y se separaba por ciencias, o sea, se iba... No, sentate, chiquilina. No, se ve mejor así. No, pero no te vas a quedar acá tanto tiempo. Sentate y saca del costado, sentate. Pero aparte ahora, ¿cómo hago para editar todo esto que estamos hablando? No, o sea, yo no sé editar, o sea que va a seguir de correr. Bueno, no, pero sentate, porque ¿sabes lo que pasa? No puedo mirar para adelante. Tengo el coso acá. Bueno, ahí. Yo te doy minuto, estoy acalambrada, estoy con la de los brazos. Sí. Cortale y empezarlo de vuelta.